Bueno, pues mi nombre es Juan Camacho. Para los que no me conocen, soy uno de los pastores de aquí de la iglesia Believers Fellowship. Y en verdad es un honor, un privilegio que estén aquí con nosotros en esta mañana. El Señor me ha dado la oportunidad de ir ya varias veces a visitar a nuestros hermanos allá en Grace Community Church en las conferencias que ellos tienen. Y hay un lugar que visito muy frecuentemente porque en realidad lo disfruto mucho, pero también tengo que ir ahí. Y ese lugar es la biblioteca. Casi cada que voy a la biblioteca sé que me voy a encontrar con un hermano. Y ese hermano es Esteban Gaviria. Le dije, ¿es mi percepción o siempre te veo ahí en la biblioteca? Yo tengo una pregunta. ¿O él es bien estudioso o me lo mandan a tutoría cada año? Después le preguntaremos. Pero es un gozo ver cómo el Señor lo ha estado usando, como a través de los años. Yo creo por unos 4 años tengo ya de interactuar con estos hermanos, cómo el Señor lo ha ido usando, desarrollando. Y en verdad este año fue para mí un privilegio cuando vi la lista de los predicadores en la conferencia Expositores 2025, ver ahí su nombre. Así es de que minimicemos toda distracción, enfoquémonos en la palabra del Señor y démosle la bienvenida a nuestro querido hermano Esteban Gaviria. Muy buenos días, hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Solamente para que no se hagan ideas erróneas, la única razón por la que estoy ahí es porque me mandan a estudiar extra. No me entra tan fácil. Y en la providencia del Señor siempre nos encontramos ahí. Ya saben que durante las conferencias no hay un lugar estático donde siempre estamos, así como lo hemos visto acá. Se encuentran unos hermanos en el parqueadero, aquí afuera, en la cocina, porque siempre hay muchas áreas en las cuales servir. Entonces es lo mismo con nosotros. Y eso es algo que siempre nos llama mucho la atención, ¿no? Muchas veces ustedes cuando van a Grace, a las conferencias, ustedes siempre dicen, no, qué gozo, los hermanos siempre sirviendo, los hermanos están dispuestos, pero venimos nosotros a visitarles y es lo mismo. O sea, tamalitos, que aquí frutica, que aquí hay cafecito, que juguito de naranja, que si le traigo agua, y eso es debido a lo que la Escritura dice, ¿no? De que el propósito de la instrucción es el amor de un corazón puro. Eso es 1 Timoteo 1:5, y eso es lo que hacemos en Grace y eso es lo que vemos aquí también en Believers, ¿no? La razón por la que ustedes tienen ese espíritu tan servicial es el fruto de la exposición de las Escrituras. Entonces es un gozo estar aquí con ustedes, siendo expuestos a la palabra y también viendo el fruto de la palabra, ese amor de un corazón puro, una fe sincera y no fingida. Entonces es realmente un gozo para nosotros estar aquí, de nuevo agradecidos con el Señor y también con los ancianos de Believers por tenernos a bien a invitarnos. Y bueno, en esta mañana vamos a estar en Filipenses capítulo 3, así que le pido que tome ahí su Biblia y se dirija conmigo a esta carta del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3. Vamos a estar en el versículo 20, pero también vamos a mencionar y hablar un poco acerca del versículo 21. Entonces, estamos en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Y el título de esta enseñanza es Tierra extranjera. Tierra extranjera. Entonces vamos a leer, y para tener un poco el contexto, vamos a leer desde el verso 17 hasta el 21. Filipenses 3, 17 al 21. Leemos, oramos y meditamos en la palabra. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos,
de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, hermanas, esta es la palabra de Dios. Vamos a orar y pedir la guía del Espíritu Santo para meditar en esta porción. Padre Celestial, cada mañana son nuevas tus misericordias. Qué gozo es estar los hermanos juntos en armonía, sobre todo cuando estamos entonando himnos a la memoria de tu santidad, y también, Señor, cuando nos disponemos para escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que en este día la exposición de tu palabra alumbre y haga entender a los simples. Nuestra confianza, Señor, es que la palabra que tú envías no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la enviaste. Por eso clamamos hoy de que tú hables, Señor, por medio de tu palabra. Que tu Espíritu ilumine y que tu Espíritu nos guíe hacia la verdad y que esta verdad nos haga libres, Padre. Fortalécenos y que no sean palabras de hombres, sino que sea tu palabra, Señor. Porque la ley tuya es perfecta y convierte el alma. Nosotros no podemos hacer nada. Solo somos embajadores y rogamos aquí a la audiencia que se reconcilien contigo. Obra pues, Señor, te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la comunión con tu Espíritu. Amén. Muy bien. Quizás ustedes han escuchado una obra cristiana que es de hecho uno de los libros cristianos más conocidos, que ha sido traducido a más idiomas, ha sido más veces reimpreso que cualquier otro libro, solamente está por encima la Biblia, pero ese libro es El progreso del peregrino, del puritano John Bunyan. Y en ese libro del progreso del peregrino, John Bunyan cuenta una alegoría de un individuo que se llama Cristiano. Y Cristiano descubre que vive en la ciudad de la destrucción. Y se le advierte a Cristiano que si se queda en esa ciudad de la destrucción, pues va a perecer. Y entonces Cristiano debe huir de la ciudad de la destrucción y emprender un viaje espiritual hacia la ciudad celestial en busca de refugio y salvación. Y esa es, digámoslo así, a grandes rasgos la historia del progreso del peregrino. Cristiano huyendo de esa ciudad de destrucción y dirigiéndose hacia la ciudad celestial para salvación. Y en ese camino, Cristiano enfrenta diferentes lugares, como por ejemplo el pantano del desaliento o el valle de la humillación, el castillo de la duda o la feria de la vanidad. Y no solamente él tiene que atravesar esos lugares, sino que él también se enfrenta a temibles adversarios y enemigos. Entre ellos él se enfrenta a Apolión, se enfrenta a un individuo que se le llama hipocresía y a otro también que se llama ignorancia, entre otros personajes que peregrino, que cristiano tiene que luchar en contra. Estos enemigos presentan tentaciones y también
errores que le quieren hacer desviar a Cristiano de su camino a la ciudad celestial. Y le quieren hacer devolverse y quedarse en la ciudad de la destrucción o en la feria de las vanidades. Pero Cristiano cuenta con un mapa. Y Cristiano cuenta con amigos que le ayudan, como lo son Fiel y también Esperanza. Y el mapa que Cristiano tiene para huir de la ciudad de destrucción y dirigirse a la ciudad celestial es la revelación de la palabra de Dios. Finalmente, un último cruce peligroso de Cristiano le lleva a la patria que Cristiano deseaba, y esta es la ciudad celestial, donde Cristiano es recibido en triunfo. Y ya no le espera el futuro de destrucción, porque ahora entonces Cristiano ha terminado su peregrinaje y se encuentra en la ciudad celestial. Ahora, como embajadores, nosotros también somos peregrinos. Nosotros también vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Como embajadores, nosotros nos dirigimos a la ciudad celestial. De hecho, si usted lo piensa en términos políticos, un embajador vive en otro país, pero ese país en el que ese embajador vive no es su país de residencia, no es su país original o de nacionalidad. Es simplemente un extranjero que vive en ese país, pero tiene una patria propia. Y nosotros como peregrinos no tenemos en este mundo terrenal una ciudad permanente. Vamos en dirección a la patria celestial. Por eso vivimos en tierra extranjera. Y aquí en Filipenses 3:20 vamos a responder a dos preguntas que te guían en tu peregrinaje. Eso es lo que vamos a estar haciendo en estos minutos que tenemos. Vamos a responder a dos preguntas que te guían en tu peregrinaje. Esto es así más o menos como un mapa para nosotros como peregrinos. Esas dos preguntas son: ¿de dónde somos y a dónde vamos? Esas preguntas nos van a hacer como guía. Este es el mapa del peregrino, el mapa del embajador. ¿De dónde somos y a dónde vamos? Entonces obsérvelo ahí conmigo, respondiendo a esta primera pregunta que te guía en tu peregrinaje. Mira el verso 20, Filipenses 3:20. Dice el texto: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces Pablo comienza aquí hablando a estos cristianos en Filipos acerca de una ciudadanía. Y esa palabra ciudadanía es bien particular porque solamente se utiliza en este versículo 20 en todo el Nuevo Testamento. Eso nos dice algo. Piensa en eso, en todo el Nuevo Testamento, ciudadanía solamente se utiliza aquí en Filipenses 3:20. Entonces eso nos llama la atención y debemos investigar por qué Pablo utiliza esa palabra aquí en Filipenses. Y el comentarista y pastor John MacArthur escribió tocante a esto lo siguiente, escuche, lo cito: la referencia de Pablo a la ciudadanía puede haber sido especialmente significativa para los filipenses, ya que Filipos era una colonia romana. Los filipenses eran ciudadanos romanos, aunque obviamente vivían fuera de Roma. Al igual que los creyentes, son ciudadanos del cielo que viven en la tierra. Entonces, Pablo menciona ciudadanía y
los comentaristas indican que la ciudad de Filipos era una ciudad que estaba en una región que se llama Macedonia. Estaba lejos de donde estaba la capital del Imperio Romano, que la capital del Imperio Romano estaba en lo que hoy conocemos como Italia. Pero Filipos estaba muy retirado de esa zona. Pero Filipos era una ciudad tan importante que fue fundada por Felipe, el padre de Alejandro Magno, y le puso su nombre. Por eso se llama Filipos, ciudad de Felipe. Y esta ciudad fue tan importante que estaba tan lejos de la capital del Imperio Romano, tan lejos de Italia, pero los nacidos en Filipos eran ciudadanos romanos. Y en el mundo antiguo, ser ciudadano romano tenía los mejores privilegios que podían haber. De hecho, mire conmigo Hechos 16, para que usted vea un poco, ¿no?, el trasfondo histórico y también pueda entender un poco la importancia que había en Filipos tocante a la ciudadanía. Era algo de lo que ellos estaban orgullosos. El apóstol Pablo tiene un ministerio, un viaje misionero allí en Filipos, y usted observa en Hechos 16, usted lo puede ver verso 11, Hechos 16, 11, dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Esta es la ciudad de la que estamos hablando, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces observe cómo Pablo menciona alguna ciudad: Troas, Samotracia, Neápolis, y luego habla de Filipos y dice: mira, esta Filipos es una ciudad importante. En esta ciudad es la provincia de Macedonia y es una colonia. Con esa frase, una colonia, Pablo está indicando eso, que al estar en Macedonia, lejos de Italia, es una colonia romana. Entonces es una ciudad que está exenta de impuestos, tiene privilegios, tiene su propio gobierno romano, no está gobernada por Asia, ni Macedonia, ni nada. Está mostrando el orgullo, la importancia que hay al ser ciudadano de Filipos. De hecho, más adelante mire el verso 19. Ustedes saben que Pablo y Silas predican el evangelio allí y se arma un alboroto también ahí en Filipos. Hechos 16, 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces usted ve un poco esta importancia de que Pablo le hable a los creyentes en Filipos acerca de una ciudadanía, porque por naturaleza las personas de Filipos sacaban pecho. Nosotros somos de Filipo, nosotros somos ciudadanos romanos. De hecho, usted sabe que cuando encarcelan a Pablo y le golpean a Pablo y se enteran que Pablo es ciudadano romano, las personas inmediatamente tiemblan por haber tocado, por haber maltratado a un ciudadano de Roma. Entonces, volvemos a Filipenses 3:20. Pablo habla de la ciudadanía más importante, de que está bien, en la gracia común del Señor te permitió nacer en Filipos, eres un ciudadano romano, pero la ciudadanía más importante es la ciudadanía celestial. Él dice, verso 20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso es un llamado a perspectiva, de que más importante
que es ser ciudadano de Filipos, que es ser ciudadano romano, más importante que, para ponerlo en términos contemporáneos, más importante que la Green Card, más importante que la ciudadanía americana, que el pasaporte azul, que el American Dream, es la ciudadanía celestial. Y Pablo menciona este aspecto de la ciudadanía para exhortar a los creyentes a vivir de acuerdo con la Escritura. No vivas según la cosmovisión de Romana o de Filipos. Tú estás llamado a un estándar más alto porque tu ciudadanía está en los cielos. Los estándares de este mundo no es el mismo estándar de Dios. No es el mismo estándar de la ciudadanía celestial. De hecho, mire el capítulo 1 de Filipenses. Esto es algo que Pablo ya había mencionado de forma similar en esta carta. Mire Filipenses 1, 27. Filipenses 1, 27. Escribe el apóstol: solamente que se comporten como es digno del evangelio. Comportamiento. Pablo dice, esto es lo que pido, que ustedes se comporten como es digno del evangelio. Esta idea es sinónima a la idea de que nuestra ciudadanía está en el cielo. Es un llamado a vivir de acuerdo a los principios y al estándar bíblico. Como embajadores y ciudadanos celestiales, vivimos conforme al evangelio y no conforme a la inmoralidad y a la ética caída de este mundo. Nuestro estándar es el evangelio. Entonces, ¿cómo debe ser ese comportamiento? Aquí mismo Pablo lo dice, ahí mismo en Filipenses 1:27. Obsérvelo, solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes, y aquí está el comportamiento, que están firmes y constantes. Sigue diciendo firmes, y también dice en un mismo espíritu. Esto es un llamado a la unidad. Firmes en el evangelio, firmes en un mismo espíritu, ser unidos, que es un tema que Pablo va a hablar también más adelante en el capítulo 2, cuando nos dice, sean de un mismo espíritu, piensen una misma cosa, sean como Cristo. Entonces él habla que el embajador de Cristo, el ciudadano del reino, es firme en el evangelio, firme en la unidad, en un mismo espíritu. El verso 27 sigue diciendo, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces ese llamado también a combatir, a luchar por la fe del evangelio. Y usted observa ahí cómo el evangelio es lo que encierra todo en este versículo 27, porque él empieza diciendo, compórtese como es digno del evangelio, y al final dice, combatiendo unánimes por el evangelio. De nuevo, esto es muy explícito. El ciudadano celestial vive conforme al evangelio y vive por el evangelio. Y ahí añade Pablo en el versículo 28 que como embajadores y como extranjeros no debemos estar intimidados. Es decir, esto lo hacemos sin temor. Verso 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Entonces, esta ciudadanía se refiere al lugar donde uno tiene estatus oficial, la comunidad donde su nombre está registrado en el censo de los ciudadanos. Aunque los creyentes vivimos en este mundo, somos ciudadanos del cielo. Esto dice el pastor MacArthur. Sus nombres están registrados en el cielo, su Salvador está en el cielo, sus compañeros están en el cielo,
Su herencia está en el cielo, su recompensa está en el cielo, su tesoro está en el cielo. Esta es la respuesta a esa pregunta de dónde somos. Somos ciudadanos celestiales. Esto es, si usted ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esto es una promesa exclusiva para aquellos que han abandonado su propia justicia y han creído únicamente en Cristo como Señor y Salvador. Si usted ha creído en Jesús genuinamente, entonces usted es un ciudadano celestial. Pero si usted sigue rechazando a Cristo, si usted no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces usted todavía está en la ciudad de destrucción. Y si usted muere en esa condición, va a recibir la ira eterna de Dios. Por eso parte de nuestro mensaje es decirle a ustedes que no han aceptado a Cristo, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Entonces, somos ciudadanos celestiales. Hay una ciudad celestial que Dios ha prometido para los que creen en Él. Y esto nos ayuda a tener esa mentalidad de peregrinos, de que estamos en tierra extranjera. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. No obramos, no nos comportamos, no pensamos como piensa este mundo caído. Nuestro estándar es la Biblia, es el Evangelio. De hecho, le voy a mostrar un par de pasajes para que usted vea que este pensamiento de peregrinos, de tierra extranjera, de que no somos de aquí, es recurrente en las Escrituras. Y quiero que vaya rápidamente ahí al libro de Hebreos. Pase ahí un par de libros más adelante y mire Hebreos capítulo 11. Veamos que hay una ciudad celestial que Dios ha prometido a los que creen en Él. Dice Hebreos capítulo 11, mire un poco allí para hablar de Abraham. Mire el verso 8, Hebreos 11, 8, dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces es la idea de que aún Abraham, el padre de la fe, fue peregrino y fue extranjero en una tierra que se le había prometido. Y el verso 10 dice, él esperaba la ciudad, no una ciudad aquí temporal y pasajera, sino una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es la patria celestial que todos nosotros como peregrinos estamos anhelando y buscando. Más adelante en el verso 16 puede ver, pero anhelaban una mejor, hablando de ser extranjeros y peregrinos en la tierra, pero anhelaban una tierra mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y usted recuerda las palabras del Señor Jesucristo en Juan 14, cuando Él les dice a sus discípulos, me voy a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por eso no nos conformamos a este mundo. Por eso estamos en este mundo, pero no somos de este mundo como embajadores. Estamos extranjeros en este mundo porque hay una ciudad mejor.
hay unas moradas eternas que Jesús está preparando para nosotros, y es allí a donde nos dirigimos. Mire Hebreos 12. Salte un poquitico ahí a Hebreos 12 y mire lo que es el versículo 22. Hebreos 12, 22. Dice así: se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces habla de esa ciudad celestial que más adelante el apóstol Juan llama la Nueva Jerusalén, que vemos en Apocalipsis 21 y 22. Y usted ve que eso es algo constante en el Nuevo Testamento. Los apóstoles y los creyentes del primer siglo y en la historia del cristianismo han entendido este principio de tierra extranjera, de que aquí estamos de paso y nos dirigimos, anhelamos esta ciudad celestial, esta patria celestial. Me gusta como lo dice aquí el verso 23, la congregación de los primogénitos, o como lo dice al final, donde están los espíritus de los justos hechos perfectos. Todos estos son referencias al cielo, a esta patria celestial. Vamos a mostrar un ejemplo más. Mire Hebreos 13. Y ojo, escogí todos estos ejemplos de Hebreos porque no quise que estuviéramos saltando en varias epístolas y cartas del Nuevo Testamento, pero fácilmente se puede hacer. Esto es solamente para mostrarles que esta es la identidad del creyente. De dónde somos es exactamente a donde nos dirigimos, de esta patria celestial. De nuevo, Hebreos 13, mire allí verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, dando a entender cómo Cristo fue crucificado a las afueras de la ciudad santa en el monte de la calavera. Verso 13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y esa debe ser la mentalidad del embajador, del peregrino que está en tierra extranjera. Memorice ese versículo: no tenemos aquí una ciudad permanente, estamos buscando la porvenir. No tenemos aquí una ciudad permanente. Eso nos va a ayudar a vivir de forma desprendida, sin poner la confianza en Mamón, sin poner la confianza en los bienes materiales, sin poner la confianza en la casa, en la beca, en la troca, porque no tenemos aquí una ciudad permanente. Esperamos, anhelamos, buscamos la celestial. Entonces, hay una ciudad celestial que Dios ha prometido a los que creen en Él. Y volviendo a nuestro texto ahí en Filipenses 3:20, regrese ahí por favor, Filipenses 3:20, devuélvase un par de libros. Vemos de nuevo este versículo donde Pablo dice de nuevo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Pablo habla de los cielos, y de hecho en Filipenses es la primera y la única vez que Pablo habla del cielo. Y uno se pregunta por qué Pablo menciona el cielo aquí en el verso 20. Él lo hace para contrarrestar la idea de lo terrenal del versículo anterior. Observe el verso 19. Hablando de los enemigos de la cruz de Cristo, dice: el fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces usted ve como en el verso 19 Pablo habla de lo terrenal, y luego en el verso 20 habla de la ciudadanía que está
en el cielo, y él está contrarrestando estas dos ideas, una ciudadanía terrenal y una ciudadanía celestial. Los extranjeros, los ciudadanos del cielo, no piensan en las cosas mundanas como los inconversos. Debemos pensar en lo celestial, de donde es también nuestra ciudadanía. Eso es lo que Pablo hace aquí en estos versículos 19 y 20. Podríamos decirlo que esto es una guerra de cosmovisiones. Y estas cosmovisiones son una cosmovisión terrenal, caída, pasajera, contra una cosmovisión celestial, eterna, venidera. Y todos nosotros somos expuestos y somos tentados a estas cosmovisiones. Cuando usted va al trabajo, cuando usted está en la escuela, cuando usted escucha las noticias, siempre estamos siendo expuestos a dos cosmovisiones, una cosmovisión terrenal y una cosmovisión celestial. Y el llamado aquí del apóstol para nosotros como extranjeros es a no conformarnos a la cosmovisión de este mundo terrenal, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Observa el verso 19 para que mire lo que caracteriza esta cosmovisión terrenal. Mire el verso 19, dice Pablo allí, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué indica esto? Esto indica que estos individuos que tienen una cosmovisión terrenal son esclavos de sus apetitos. Cuyo Dios es el vientre indica que son esclavos de sus deseos. Podríamos decirlo así, son esclavos del pecado. Lo que sea que su carne inmoral desee, ellos se lo proveen. Por eso es una expresión para aludir a eso. No tienen ningún tipo de restricción. Lo que sea que se les ocurre hacer, lo hacen sin remordimiento, porque su Dios es el vientre. Son esclavos de sus pasiones, son esclavos de sus concupiscencias, son esclavos de sus deseos. Por eso es que no nos sorprende hoy en día todas las aberraciones sexuales y de todo tipo que vemos en el mundo contemporáneo. Esa es la cosmovisión terrenal, esclavos de sus deseos. Pero también dice el texto, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Eso muestra que no solamente en esa cosmovisión terrenal son esclavos de sus deseos, sino que también muestra que se enorgullecen de la vida de pecado que viven. Por eso hacen la parada LGTBI. Por eso hacen el desfile del orgullo gay. Y salen y se disfrazan y se ponen estas cosas que son aberrantes, son vergonzosas, son cochinas, sucias y están en plena luz del día caminando porque, como dice este texto, este verso 19, su gloria es su vergüenza. Se enorgullecen de la vergüenza en la que viven. Están orgullosos de revolcarse en su pecado. De nuevo, esta es la cosmovisión terrenal. Esta es la cosmovisión caída. Pero el llamado para nosotros como embajadores, como peregrinos, como extranjeros, es a rechazar esta cosmovisión terrenal, pues la nuestra es celestial. El fin de esta cosmovisión terrenal, como dice Pablo en el verso 19, es muerte. Mírenlo en el verso 19, él empieza diciendo ahí, el fin de los cuales será perdición. Aquellos que solo piensan en lo terrenal, su fin va a ser perdición. Y ojo, esto no debería ponernos en un sentido de
El próximo desfile gay que hay, voy para allá y ustedes todos perdidos van para el infierno, jajaja. No debe ponernos en una condición de también de llevarnos a nosotros al orgullo, de que soy mejor que tú. Eso en lugar debería producir en nosotros compasión, de que qué triste que la condición de esta cosmovisión terrenal, su fin es perdición. Van a enfrentar la ira de Dios por toda la eternidad. Por eso esto va de la mano con el mensaje de ayer. Debemos ser movidos por el Señor a misericordia y darles el evangelio y pedirles, mira, te ruego en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Cree en el Señor Jesucristo y si lo haces genuinamente, Él promete reconciliarte y salvarte. Entonces, por otro lado, la cosmovisión celestial, Pablo nos la presenta en el capítulo 4 y vamos a verlo esto muy brevemente. Mire ahí el capítulo 4, versículo 8. En lugar de pensar en lo terrenal, cuyo fin es perdición, Pablo dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Entonces no, como peregrinos y embajadores, no debemos pensar solo en lo terrenal. En esto es en lo que debemos pensar, en lo justo, en lo amable, en lo puro, en lo que tiene buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. Debemos ser muy intencionales y esta es la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual no es mango saca la manga larga y esas cosas. La verdadera guerra espiritual está en la mente, porque somos bombardeados todo el tiempo con una cosmovisión terrenal cuyo fin es perdición, pero la Escritura nos dice, tú tienes que pensar en estas cosas porque el ciudadano celestial piensa en estas cosas. Y ahí está la verdadera batalla espiritual, llevando pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, quitando pensamientos impíos de lujuria, de vanidad y plantando pensamientos virtuosos, bíblicos, sólidos, que glorifiquen a Dios. Por eso Pablo nos llama aquí en esto pensad. Y no solamente eso, en el verso 9 él dice, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan. Hay una conexión entre lo que pensamos y también entre lo que hacemos. Y hay una promesa ahí en el verso 9, el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, como ciudadanos celestiales, no podemos adoptar la cosmovisión terrenal de este mundo caído. Ese no es nuestro estándar de pureza, ese no es nuestro estándar de santidad. Nuestro estándar debe ser el evangelio, lo que Dios dice en su palabra. Entonces el texto dice, verso 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces a la cosmovisión, ciudadanía terrenal, le espera la perdición, verso 19, pero a la ciudadanía celestial espera al Salvador, verso 20. Ellos les espera la muerte, pero al que está en Cristo, que ha creído en Él, le espera la salvación. Vemos ese contraste nuevamente entre lo terrenal y lo celestial. Ahora, cuando dice el verso 20, esperamos al Salvador, esta palabra tiene una energía, es una palabra potente. No es una espera ahí pasiva, no es una espera relajada, tranquilo. Esta palabra denota una idea de esperar ansiosamente, con fervor, con un anhelo fogoso. Esa es la idea que esta palabra presenta aquí. Y esto es lo que caracteriza a los ciudadanos celestiales. Esperan con anhelo el regreso del Salvador.
O sea, físicamente todavía estamos aquí, pero en nuestras mentes es como si ya estuviéramos allá. Y ayer Homero hablaba un poco de eso en Efesios. Cuando Pablo escribe Efesios, Homero nos lo explicó muy bien. Él habla a los santos que están en Éfeso, hablando de su localización geográfica. Pero luego dice, están en los lugares celestiales en Cristo, sentados. Habla de su posición como creyentes. Y es la misma idea acá. Usted ve cómo eso permea el Nuevo Testamento. De que esperamos ansiosamente, de que no estamos con Él en su presencia física ahora mismo, pero lo estaremos. Por eso esperamos con fervor y con anhelo ese momento en el que estaremos con Cristo por siempre. Pablo habla esto también en Romanos 8:23. Se lo voy a leer rápidamente. Romanos 8:23. Dice el apóstol Pablo: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces Pablo dice, la tierra gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y nosotros como cristianos también gemimos. Es algo que añoramos, que anhelamos. ¿Y qué es eso? Pablo dice en el verso 23, gemimos dentro de nosotros mismos esperando esa adopción, la redención de nuestro cuerpo, que es lo que le espera al creyente en la gloria. Si ese no es tu anhelo, hermano, hermana o persona que me escuchas, si tu anhelo no es esa adopción final, esa redención del cuerpo, tú debes examinarte si estás en la fe. Porque eso es lo que caracteriza al peregrino, es lo que caracteriza al embajador de Cristo, al que vive en una tierra extranjera. No soy de aquí, anhelo, añoro, deseo, gimo. Ven, Señor Jesús. De hecho, se lo voy a leer rápido porque hay otro texto donde Pablo habla de eso. Primero a los Corintios 1, usted solamente apúntelo y escúchelo. Primero a los Corintios 1, verso 7, escuche lo que dice el apóstol Pablo. Dice, desde el verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted observa también un patrón aquí, es algo que esperamos. Por un lado, esa manifestación futura de Cristo, pero también cuando eso ocurra, anhelamos ese momento en el que seremos irreprensibles, en el que seremos confirmados a su imagen. Eso es en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esperar la venida de Cristo es algo que caracteriza a los ciudadanos del cielo. Pablo dice que Dios dará una corona a los que aman su venida. Y Juan termina el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, orando y diciendo, amén, ven Señor Jesús. Por eso de nuevo les pregunto, ¿acaso es este tu deseo? O tú dices, no, yo estoy tan cómodo aquí en San Antonio, yo cada rato voy al norte de México, yo aquí tengo mi rancho y tengo mi troca y tengo mi lugar y yo aquí estoy bien. Si tú estás pensando así, tú tienes que examinarte. Porque el pensamiento que caracteriza al cristiano es, no tengo aquí una ciudad permanente, yo anhelo, espero la porvenir. Mi ciudadanía está en el cielo, de donde ansiosamente también espero a mi Salvador. Y de nuevo, eso te ayuda a vivir
de forma desprendida del dinero, de forma desprendida de los bienes, de forma desprendida de este mundo, ¿no? Con esa cosmovisión de que nada hemos traído al mundo y nada nos vamos a llevar. Con la cosmovisión de Job, Él dio, Él quitó, sea su nombre bendito. Eso es lo que caracteriza a los peregrinos. Por eso, de nuevo, te animo a que si tú no piensas así, tú tienes que examinarte si estás en la fe. Simplemente no puedes decir, soy un ciudadano celestial, pero me encanta vivir en este mundo. Me encanta el dinero y me encanta ser reconocido y estoy anhelando ser famoso. Esas dos cosas simplemente no son compatibles. Y usted ve ese principio en las Escrituras. Entonces dice el verso 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿de dónde somos? Si has creído en Jesucristo, has puesto tu confianza en Él, tú eres un ciudadano celestial. Y algo que debe caracterizar tu vida es ese anhelo, ese deseo de que Cristo venga, de que Cristo establezca su reino. Y tú vas a dar todo tu esfuerzo, tus finanzas, tu tiempo, lo que sea, para ver el nombre de Cristo proclamado, para ayudar al establecimiento de su reino, de proclamarlo a Él. Esa es la manera en la que vive un ciudadano del cielo. De donde somos, del cielo, de donde esperamos con anhelo a nuestro Cristo, y también a donde vamos. Y vamos a hacer este punto rápido, y esto está en el verso 21. Este es el mapa del peregrino. Recuerde, somos del cielo, donde esperamos a nuestro Salvador, pero aquí está nuestro destino, a donde vamos. Mira el verso 21. El cual, en referencia a Cristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿qué hará nuestro Salvador, Jesucristo, cuando venga y nos encontremos con Él? Usted lo ve en el verso 21, en esa primera parte dice, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Bueno, no tengo que explicarles qué es una transformación, ¿no? Es cambiar de aspecto, tiene que ver con algo que es diferente. ¿Y qué es lo que Él va a transformar? El verso 21 nos dice, el cuerpo de la humillación nuestra. Ahora, esa referencia, el cuerpo de la humillación nuestra, podemos pensar que es casi un sinónimo de lo que Pablo habla en Romanos 7, cuando Pablo habla de el cuerpo de muerte. Usted si lo ha leído, Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo humilde, este cuerpo de humillación. Y esa es una de las realidades del creyente como peregrino. El principio de la nueva vida ha sido establecido en nosotros, lo veíamos ayer, 2 Corintios 5, 17, si estás en Cristo eres una nueva criatura. Pero nuestro cuerpo todavía no ha sido transformado. Eso es lo que también anhelamos y eso es lo que nos espera. Por eso, a donde vamos a ser transformados, donde Él transformará, cambiará el cuerpo de la humillación, esto es nuestra carne caída. Y usted sabe, la lucha, todos la vivimos como creyentes en el capítulo 7 de Romanos, ¿cierto? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y de nuevo, es la lucha entre las cosmovisiones, es la lucha entre lo terrenal y lo celestial. Y el hecho de que usted está luchando en contra de eso son indicios de que Cristo está obrando en usted. Si en usted no hay lucha, si usted dice, yo no veo nada malo con eso, yo no batallo en contra de esas cosas, entonces quizás
usted debe de nuevo examinarse y ver si realmente usted está en la fe, porque eso también caracteriza al peregrino. Está luchando en contra de esos deseos terrenales. Y nuestro anhelo es que cuando Él venga, Él va a transformar el cuerpo de la humillación, este cuerpo de muerte. ¿Pero en qué lo va a transformar? Verso 21. Lo va a transformar para que sea semejante o en conformidad al cuerpo de la gloria suya. Entonces, semejante habla de igualdad, nos habla de similitud. Y Pablo usa esa misma palabra en Romanos 8:29. Escúchelo, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pablo está utilizando la misma palabra en ambos textos. En Romanos habla de ser conformes a la imagen de su Hijo, y aquí en el verso 21 habla de ser conformes al cuerpo de la gloria de su Hijo. Está hablando acerca de lo mismo. En un sentido real, esa transformación ya está ocurriendo en nuestras vidas. Si usted es un creyente, esa transformación ya está ocurriendo en usted. Segunda a los Corintios 3:18 habla acerca de eso, ¿no? De que vemos cara a cara y somos transformados por su Espíritu. Eso habla de esa transformación presente o de la santificación progresiva. Pero hay un sentido final, que es cuando seamos totalmente transformados para ser semejantes al cuerpo de su gloria. Ustedes recordarán que cuando Jesucristo resucitó al tercer día, Él resucitó con un cuerpo, y hay que decirlo de esta manera, cuerpo físico, corporal, glorificado. Cuando Cristo resucitó, recibió un cuerpo físico, corporal, glorificado. Ese cuerpo resucitado y glorificado que Cristo recibió se convirtió en el prototipo, digámoslo así, en el molde, en el modelo del cuerpo resucitado, glorificado, que todos los creyentes vamos a recibir para pasar la eternidad con Dios. Y de nuevo, esto es parte de lo que anhelamos. Anhelamos que Cristo venga del cielo, de donde es nuestra patria, porque le amamos a Él sin haberle visto. Pero también Él tiene promesas para nosotros, y entre esas es transformar este cuerpo de humillación y hacerlo semejante a su cuerpo de gloria. Y la razón de que Él puede hacer esto es porque Él tiene todo el poder, porque Él es todopoderoso. Y la evidencia es que Él ya lo hizo cuando Él resucitó. Mira el verso 21 al final. De nuevo, desde la mitad, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, Cristo tiene poder para sujetar todas las cosas a sí mismo. Sujetar aquí se refiere a ejercer autoridad. Esto se refiere a poner bajo control. Ustedes saben que en otras porciones de la Escritura dice que Él sostiene el universo con la palabra de su poder. Pero aquí habla acerca de sujetar en un sentido de obediencia, en un sentido de poner bajo orden o bajo gobierno. Y esto es algo que Él hará durante el reino de 1000 años, cuando Él gobierne con vara de hierro, según Apocalipsis 20, Salmo 2 y muchos otros también de los profetas del Antiguo Testamento. Él está reinando, Él es Rey de Reyes, Él gobierna desde la diestra de la mano de Dios, pero la Biblia promete que hay un tiempo futuro en que Cristo va a venir físicamente y va a establecer un reino físico de 1000 años. Y ahí
se va a hacer aún más evidente el poder que Él tiene para sujetar, ejercer dominio sobre todas las cosas, que es también lo que presenta el Salmo 8. Jesucristo es quien cumple esa sujeción de todas las cosas, que gobierna con vara de hierro sobre todo y lo hará de forma literal cuando regrese. Y eso es lo que Pablo está presentando aquí. Así como Cristo tiene poder para gobernar sobre todas las naciones y sobre todo ser humano, también tiene el poder para subyugar la muerte y el pecado. ¿Qué es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo es el que tiene las llaves de las Hades y la muerte, por el poder que tiene para sujetar todas las cosas, sean dominios, sean principados, sean potestades, sean ángeles, sean demonios, sean reyes, sean reinos. Él tiene todo el poder. Y ese es el argumento que Pablo está construyendo aquí, ya que Él tiene poder, lo ha evidenciado de sujetar todas las cosas, también tiene el poder para subyugar la muerte y el pecado de una vez para siempre y por toda la eternidad. Por eso Apocalipsis 21, 3 y 5 nos dice que en los cielos nuevos, en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, en el estado eterno, no hay pecado, no hay lágrimas, no hay muerte, porque no hay pecado. Cristo venció. Por eso en Apocalipsis 1 se presenta a Cristo, el que tiene las llaves del Hades y muerte, porque Él tiene el poder de resucitar y Él tiene el poder de dar esta glorificación futura que promete. De hecho, aquí mismo en Filipenses 3, un poquitico atrás, mire el verso 9, Filipenses 3, 9. Cuando Pablo habla desde el 8, mire 3.8, perdón, mírelo allí rápidamente, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta es la mentalidad del extranjero. Si tus intereses están al revés, tú debes examinarte. Quizás no estás en Cristo. Quizás no has conocido la gloria, la belleza, la hermosura que brilla, la gloria de Dios en el rostro de Cristo a través de las Escrituras. Pero si tú verdaderamente le has conocido, como dice Pedro, para ustedes los que creen, Él es precioso. Y la hermosura de Cristo opaca cualquier otro brillo, cualquier otra hermosura, cualquier otra belleza que tenga las cosas en este mundo. Eso es lo que dice Pablo: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso es lo que Pablo está anunciando aquí también. Esto es lo más importante, el tesoro más grande. La mentalidad del embajador, del peregrino, es a fin de conocerle. Y no solo eso, sino el poder de su resurrección. Lo que él habla en el versículo 21, cuando seremos transformados. Dice: el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. De que sí, ahorita somos vituperados y somos perseguidos con Cristo, pero asimismo en el futuro, cuando Él venga, seremos glorificados con Cristo. Verso 11: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ese poder de su resurrección, ese conocimiento de la resurrección, es lo que Pablo habla aquí en el versículo 21. Seremos transformados, este cuerpo de humillación, y será semejante al cuerpo de la gloria suya. Y lo que garantiza eso, que vamos a llegar ahí, es el poder que Él tiene, por el cual puede sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces, este es el mapa del peregrino. ¿De dónde somos? Somos embajadores, somos ciudadanos celestiales. Nuestro Salvador está allí. Allí nos dirigimos,
todo en este mundo lo tenemos por basura, porque el tesoro más grande es Cristo. Recuerda la parábola de la perla preciosa. Un hombre va, encuentra una perla en un terreno, vende todo lo que tiene y lo da para obtener esa perla preciosa. Eso es de donde somos, y a donde vamos nos dirigimos a la patria celestial, y mientras vamos en ese camino estamos siendo transformados a la semejanza de la gloria de Cristo. Entonces recuerden, somos peregrinos, y si por fe has creído en Jesucristo, tú tienes que vivir de esa manera y tienes que recordar eso. Este mundo es pasajero, tú no eres de aquí. Tú te mueres y tu casa, tu carro, tus finanzas, tu banco, lo que sea, todo se queda aquí. Nada podemos sacar de este mundo. Y cuando vives así como un peregrino, entonces estás más dispuesto a ayudar a otros, a servir a otros, a poner tus finanzas para la expansión del reino. Esa es la manera en la que el peregrino debe vivir, obviamente todo con sabiduría, ¿no? Y con cordura y discernimiento, hablando con la esposa y la familia, viendo qué es lo mejor. Pero ustedes ven cómo el Nuevo Testamento está impregnado de esa idea. No tenemos aquí ciudad permanente, anhelamos la venidera, anhelamos la celestial. Y por el otro lado, si usted está cómodo en este mundo, si usted, eso del cielo, no, más adelante, yo estoy construyendo mi imperio, yo estoy creciendo mi negocio, yo estoy haciendo terreno aquí, estoy engrandeciendo mis castillos, jugando mi monopolio y tengo. Si tú piensas así, a lo mejor puede que tú no seas cristiano, puede que tú no has creído en Jesucristo, porque sigues valorando más las cosas que este mundo ofrece que la vida que ofrece Cristo. Entonces, tú eres un peregrino, pero vas a quedarte en la ciudad de destrucción. Y si mueres en esa condición, vas a recibir la ira de Dios. Pero hay salvación. Por eso Dios envía a su Hijo, para que viva la vida perfecta. Él fue llevado a la cruz del Calvario y murió por los pecados de los que van a creer en Él. Él fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y si tú crees eso genuinamente, entonces Él te dará salvación. Si tú te arrepientes de tus pecados, abandonas tu propia justicia, no vienes en tus propios méritos, sino que vienes a Él y te arrojas a sus pies, a su trono de gracia, y le clamas: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Esa es la oración que el Señor se deleita en contestar, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nuestra invitación para ti que no crees en Cristo, que todavía valoras este mundo, es: déjalo todo, arrepiéntete de todo y ven a Jesucristo, que solamente en Él hay salvación. Esto ocurre con el cristiano, que somos peregrinos. Nuestra mente no está donde su cuerpo, y si no puede llegar a casa en cuerpo tan pronto como desea, sin embargo, en su espíritu pensará en el cielo y en las cosas celestiales. Se acercará a casa tanto como pueda. Eso es realmente lo que caracteriza la mentalidad del cristiano. Y en serio, hermanos, les animo tanto a que piensen en estas verdades de que nuestra patria es la celestial. Cuando tú piensas así, la manera en la que tú ves este mundo es muy, muy, muy diferente. De que realmente lo que le espera al cristiano es victoria. Es que independientemente de lo que pase en nuestras vidas, como también enseñaba ayer Homero, orando por una enfermedad, orando por una condición física, pero cuando tú piensas como peregrino celestial, aún ese tipo de cosas te hacen pensar: bueno, esto puede ser lo mejor para mí, porque si el Señor no me pone en esta situación, yo no confiaría en Él como estoy confiando ahorita. A veces el Señor nos pone en situaciones difíciles, hermanos, difíciles, pero cuando tú piensas como un peregrino celestial, tú confías en que Dios tiene la imagen completa
y que Dios te está haciendo pasar con eso con un propósito, que es su gloria y para nuestro bien. Entonces les animo a que se apropien, mediten en estas verdades del peregrino de tierra extranjera y que vivan así el día a día. Y eso es lo que trae también gloria a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Sin duda hay tanto aquí que podemos aprender por estas verdades, Señor, de tu palabra que son tan prácticas. Qué gozo es saber, Señor, que lo que nos espera es una vida eterna contigo. De tú nos vas a dar cuerpos glorificados en los que no hay pecado, en los que no hay malos pensamientos, y así estaremos contigo por siempre. Señor, eso en la balanza de lo que vivimos en esta vida no es nada, Señor. Que son 50 años de enfermedad, que son 40 años, Señor, de problemas, que son la pobreza y que es la soledad frente a estas verdades de que así estaremos con el Señor por siempre. Qué compañía, qué promesas, y por toda la eternidad. Qué gozo nos produce esto, Señor, y ayúdanos, límpianos, púrganos de este mundo, Señor, de una cosmovisión terrenal cuyo fin es perdición, y llénanos del cielo. Que podamos, Señor, poner nuestra mente en las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Danos, Padre, esa mentalidad y que vivamos a la luz de esas verdades. Y el que no te conoce, Padre, sálvale. ¿Tendrías tú, Señor, misericordia hoy y le salvarías, Padre, conforme a tu voluntad? Atráelos a ti, Señor. Ellos no van a venir por su cuenta. Ellos no van a cambiar su corazón por su propia voluntad. Y nosotros solo podemos hablar al oído, pero el Espíritu tiene que venir con la llave del Evangelio y cambiar sus corazones. Rogamos que tú lo hagas, Padre. Por favor, solamente para tu gloria y por los méritos de Cristo, en el poder de tu Espíritu pedimos esto. Amén. Por favor, pónganse.